buenos días, queridos hermanos. Aquí nuevamente con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios. En los últimos días hemos estado trabajando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y seguimos con nuestra serie El hombre pecador necesita un Salvador. Hoy vamos a ver pasaje muy interesante y aplicable a nuestras vidas que nos habla de la verdad. Cristo es la verdad y con su poder Él nos libera del poder del pecado. Juan capítulo 8 versículos 31 al 38 nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Interesante pasaje, hermanos, que seguimos estudiando para aprender de la palabra de Dios, cómo debemos nosotros vivir nuestras vidas. Jesús mismo es la verdad que nos liberta del pecado. Él es la fuente misma de la verdad, la norma perfecta de lo que es bueno. Él nos libra del pecado, nos libra del autoengaño y del engaño de Satanás. Note que muchas veces nosotros estamos esclavizados por el pecado. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien o que andamos bien, que vivimos bien. Y más aún nos dejamos engañar de Satanás con sus acechanzas, que nos promete deleites temporales basados en la carne. Pero Jesús nos ofrece libertad. Ya no tenemos que ser más esclavos del pecado. Cristo nos libera. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Resucitó al tercer día para redimirnos, para luego regresar al cielo al lado de su Padre y prepararnos una morada para que nosotros un día estemos para siempre con Él. Jesús nos muestra el camino a la vida eterna con Dios. Y ya Él nos dijo en Juan 14:6, la palabra de Dios en Juan 14:6 nos dice cuál es el camino para ir al cielo. Usted que todavía no lo conoce, que no conoce a Cristo, es importante que escuche y grabe este versículo en Juan 14:6. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo quiero preguntarle a usted que no conoce a Cristo:
¿Cuántas veces usted le han dicho en otras doctrinas por allí que tiene que creer en otra cosa? La palabra de Dios nos dice bien claro que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo está diciendo. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Así que ya no tiene por qué dejarse engañar. Busque de Cristo, que Cristo es la verdad. Él nos muestra el camino, Él es el camino. Él fue el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y no hay nadie más. Menos una imagen que no tiene vida, no tiene manos, pero no palpa, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Es Cristo el camino. El Señor no nos da libertad de hacer lo que querramos, sino libertad para seguir a Dios. Cristo nos da libertad para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Si usted quiere esa libertad, busque de Cristo. Y Él le va a dar la libertad para que usted sea lo que Dios quiere que usted sea. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El pecado busca la manera de esclavizarnos, hermanos, controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos en la vida. Pero Jesús puede librarnos de esa esclavitud que nos impide ser la persona que Dios quiere que seamos. No se deje esclavizar por el pecado. Busque a Jesús, el único que le perdona sus pecados y que lo puede liberar de esa esclavitud del pecado. Si el pecado lo limita, si el pecado lo domina a usted o lo esclaviza, Jesús puede destruir el poder que el pecado tiene sobre su vida. Busque a Jesús, es el único que lo puede librar de esas cadenas de esclavitud que el pecado pone en la gente. Sea obediente a la palabra de Dios, escudriñela, medite la palabra de Dios y cumpla lo que en ella está escrito. La palabra de Dios nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber para llevar una vida agradable delante de Dios. No son las buenas obras las que nos libertan del pecado. Es Cristo, la verdad, quien nos libra de todo poder del pecado. Acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Usted, si acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, usted nacerá espiritualmente. Será una nueva criatura. Cristo estará en usted y ya no será más esclavo del pecado. ¿Quiere librarse de esas cadenas que lo atan? ¿El pecado que lo tiene esclavizado? Entréguele su corazón al Señor Jesucristo y pídale que le salve, que le perdone. Arrepiéntase de sus pecados y Él lo va a liberar del poder del pecado. Pero aquellos que ya han sido libertados del pecado, porque ya aceptaron a Cristo, tengan cuidado. El hecho de haber aceptado a Cristo y que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, no nos dan una licencia para seguir pecando. Usted nace de nuevo espiritualmente y es una nueva criatura. Ya no debe seguir en ese camino que antes tenía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gálatas
5:13 dice la palabra de Dios, porque a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hermanos, el cuerpo del pecado murió con Cristo. El cuerpo de pecado fue destruido en la cruz por Cristo. Los muertos ya no pecan. Si usted murió en la cruz con Cristo, los muertos no pecan. Así que lleve una vida agradable delante del Señor. Dígale no al hombre viejo, despójese del hombre viejo y viva el nuevo hombre creado según Cristo. Y usted vivirá una vida abundante, libre de la esclavitud del pecado. Busque de Cristo. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, dígale a alguien que le hable de Cristo. Lea la palabra de Dios. Escuche estos devocionales y entregue su corazón a Cristo. Ábrale su corazón a Cristo y dígale, Señor, yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón y sálvame. Líbrame de esta esclavitud, del pecado, de la carne y del enemigo. Señor, ayúdame, sálvame. Te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted oró de esta forma, ya usted es salvo y tiene vida eterna. Que Dios le bendiga.